Hola, bienvenidos. Este es el último video de la semana 3 de clases. En este video vamos a hablar de, ¿cómo se llama? Aplicaciones de el último tema que vimos, de logaritmos. Entonces, bueno, primero, antes de ver las aplicaciones, nada más les recuerdo que estudiamos, bueno, cuando estábamos hablando de interés compuesto, estudiamos este número E. Bueno, pues podemos sacar logaritmo base, ¿no? Este es el logaritmo que se llama el logaritmo natural, ¿no? Entonces el logaritmo base e de un número x se escribe como ln de x, ¿no? Y ese es el logaritmo, el que se llama el logaritmo natural. Ahora, ¿por qué se llama natural? Pues tiene que ver, bueno, tiene que ver con lo que dijimos del interés compuesto, ¿eh? Pero a lo mejor eso va a ser más claro hasta que ya veamos derivadas, ¿no? ¿Por qué se le dice natural a este logaritmo? ¿No? Ahorita, pues a lo mejor no suena muy natural, ¿no? Otro logaritmo que se usa mucho es el logaritmo base 10, ¿no? Este es el que se usaba en las tablas de logaritmos, ¿no? Pues este sería el logaritmo decimal, ¿no? Y un logaritmo que se usa ahora, eh, de hecho, es el logaritmo base 2. Esto por las computadoras, ¿no? Eh, Porque pues las computadoras ya ven que trabajan en ceros y unos, en binario. Entonces, pues muchas cosas de la computadora tienen que ver con potencias de 2, ¿no? Entonces, estos son los logaritmos más usados. Eh, pero bueno, en matemáticas, pues el que se usa más es el natural, ¿no? Ahora, recuerden que no hay tanto problema porque siempre hay una fórmula de cambio de base, ¿no? Bueno, siempre hay una forma de cambiar la base con la fórmula de cambio de base. Fórmula de cambio de base. Bueno, entonces la fórmula de cambio de base les dice que si tienen un logaritmo base de cualquier cosa, pueden cambiarlo por logaritmos de otras bases, ¿no? Entonces, en particular, a lo que vamos a usar, en particular, o sea, si ustedes quieren calcular un logaritmo de cualquier base, que pueden hacer es cambiarse a base e, ¿no? Entonces, el logaritmo base e de x entre el logaritmo base e de b. Entonces, este le denotábamos por logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de b, ¿no? Entonces, ahorita en esta, ¿cómo se llama? Clase o sesión, voy a usar el logaritmo natural, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con las aplicaciones, ¿no? Entonces, esta es como una continuación del video del interés compuesto, ¿sí? Entonces, digamos, seguimos con el mismo, pues con el mismo ejemplo, ¿no? De la vez pasada. Ay, aquí le había puesto ejemplo 1, ya se me olvidó borrarlo. Iba a poner más ejemplos, pero creo que ya es suficiente con el ejemplo 1, ¿no? Entonces, nada más va a ser el único ejemplo de este video, ¿sí? También para ya terminar rápido, ya fue mucho. Bueno, entonces recuerden que teníamos 5,000 pesos y queríamos invertir con una tasa de interés anual del 6% compuesta de manera trimestral, ¿no? Y entonces hicimos varios cálculos, ¿no? De cómo podían encontrar cuánto tendríamos después de cierto tiempo, ¿no? Bueno, pero ahora nosotros queremos hacer algo diferente aquí. Queremos decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo necesitaría yo para poder obtener 7,000 pesos, ¿no? Al fin, o sea que mi inversión, el capital final fuera de 7,000 pesos. ¿Cuánto tiempo necesito para eso? Ah, bueno, pues vamos a ver, ¿no? O sea, para eso estoy sacando mi calculadora, porque vamos a necesitar. Pero fíjense, acuérdense de la fórmula, ¿no? De capital después de tiempo t, es tomar el capital inicial y multiplicarlo por 1 más la tasa de interés
dividida entre el número de periodos elevado al t, ¿no? A la t, ¿no? Y entonces en este caso, en este caso decíamos que R es 6%, ¿no? Que es igual a 0.06, y N es igual a 4 porque hay 4 trimestres al año, ¿no? Bueno, y entonces ahí C0, pues faltó decirme, C0 es igual a 5000, ¿no? Entonces, digamos, después de cierto tiempo, lo que necesitamos es, lo que escribimos es esto, ¿no? 5000. Entonces, 1 más 0.06, 0.06 entre 4 a la t. Bueno, esto ya lo voy a escribir como... Ahora sí voy a simplificarlo. Punto 6 es... punto... Ay, perdón, no, esto está mal, ¿verdad? No es punto 6, es punto 0.6. 0.06 entre 4. Entonces esto es 1.015 a la t, ¿no? Entonces ya, pues ya es esto, ¿no? Y entonces nosotros queremos queremos un tiempo, le voy a poner su índice 0, tal que el capital en tiempo 0 sea igual a 7000, ¿no? Bueno, tal vez en vez de tiempo 0, bueno, es que eso de 0 parece como que es el inicio, tal vez, entonces mejor le voy a poner el tiempo final, no sé, vamos para ser mnemónicos, de subíndice f, sí a 7000. Bueno, entonces esto es como resolver una ecuación, porque tendríamos que sustituir, es decir, 7000 son 5000 por 1.015 a la t. Y ahora fíjense, ¿cómo obtenemos por t de f, ¿verdad? ¿Cómo vamos a obtener el valor de t de f? Pues vamos a hacer lo que acabamos de aprender, ¿no? Vamos a aplicar logaritmo de los dos lados. Logaritmo de 7000 es igual a... Bueno, antes de aplicar logaritmo, nada más voy a hacer una pequeña simplificación, ¿no? Aquí voy a dividir entre 1000 todo, ¿no? Nada más para no tener números tan grandes. Bueno, da lo mismo, ¿no? Pero ya había dicho, voy a dividir entre 1000, ¿no? Y no lo estaba haciendo. Bueno, ahí está, ¿no? Aquí voy a poner una línea nada más para... ¿no? Y entonces ahora sí voy a aplicar logaritmos. Entonces, logaritmo natural de 7 es el logaritmo natural de 5 por este número 1.015 elevado a la TF. Ahora, aquí lo que tengo que hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos, ¿no? ¿Sí? Fíjense. Entonces, logaritmo de 7 aquí es un producto, entonces es logaritmo de 5 más el logaritmo de la otra cosa, pero aparte la TF está como exponente. Entonces está TF multiplicada por el logaritmo de 1.015. Y entonces si ustedes despejan, fíjense que va a quedar esto, logaritmo de 7 menos logaritmo de 5 en el numerador, entre logaritmo, de 1.015. Y les decía, en su calculadora, pues pueden encontrar, hay una tecla del logaritmo natural, ¿no? Entonces, logaritmo natural de 7, pues a ver, en vez de poner igual, voy a poner aproximadamente, es, digamos, con 3 decimales, nomás por no poner tanto, 0.945. Ahora, logaritmo de 5, logaritmo natural, es 1.609. Y logaritmo de 1.015, si sacan el logaritmo, es 0.014. ¿Sí? Y entonces, si ustedes hacen esa cuenta, a ver, voy a hacer 1.
945 menos 1.609, eso es 300.336, y luego dividido entre 0.014. Entonces eso es... pues bueno, me salió TF aproximadamente 24. Ahora, ¿24 qué? Pues 24 periodos, ¿no? Entonces, periodos ¿de cuánto? ¿No? Pues lo que pasa es que, recuerden que los periodos son trimestres, entonces son 24 trimestres, que esto pues es aproximadamente, bueno, 24 trimestres es 6 años, ¿no? Que dividen entre, ¿cómo se llama? Dividen entre 4, porque hay 4 trimestres al año, entonces esto es aproximadamente, bueno, 24 trimestres son 6 años, ¿no? Entonces, aproximadamente queda igual a 6 años. Ahora, a lo mejor usé poquitos decimales, ¿no? Porque de hecho, cuando estaba preparando esto usé más decimales y me salió más preciso, ¿no? Entonces, bueno. Pues les encargo a lo mejor que saquen con más decimales, a ver, y aproximen cuánto va a ser, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede preguntar? Pues otra cosa que pueden hacer es decir, ¿cuánto se tardará mi dinero en duplicarse en la misma inversión? ¿No? Entonces, a ver, les recuerdo nada más la fórmula. Esta es capital inicial por 1 más R entre N a la T. Y esto pues era 5,000, bueno, otra vez con los mismos datos, ¿no? 5,000 por 1.015 elevado a la T, ¿no? Y ahora, bueno, dice duplicarse, ¿no? Pero fíjense. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos encontrar el tiempo, ¿no? Tal que el capital final, el capital en ese tiempo final, sea igual al doble. ¿Cuál es el doble? Es 10,000. ¿No? Entonces, fíjense, voy a hacer la de sustitución. 10,000 es igual a 5,000 por 1.015 a la T. Ahora, fíjense que aquí si divido 10,000 entre 5,000, va a quedarme 2. ¿Sí? Y me queda 0.015 a la T. Y entonces, pues aquí, de hecho, directamente se puede observar de esto que T... Bueno, no se puede observar, ¿verdad? A ver, es que estoy diciendo... A ver, vamos a sacar logaritmo natural. Estoy diciendo algo, me estoy adelantando. Logaritmo natural del lado izquierdo es el de la derecha, y el de la derecha con las leyes de los logaritmos se puede escribir así, ¿no? Y entonces esto es logaritmo de 2, logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 1.015. Ahora, logaritmo natural de 2, a ver, vamos a ver, logaritmo natural de 2 es aproximadamente 0.693. ¿Sí? Y logaritmo de 1.015, bueno, lo habíamos sacado en la anterior, 0.0148. A ver, vamos a ver si es lo mismo porque... bueno, aquí es que aquí puse 0.14, ¿verdad? Bueno, pero vamos a agregar un decimal más para ser más precisos. E igual, ¿saben qué? Voy a poner el logaritmo natural de 2. Igual es un decimal más. Entonces, para que sean 4 decimales, le faltaba un 1. Y entonces ahora voy a poner .69
31 entre 0.0148. Y esto me queda 46.83. ¿Eso qué significa? Bueno, y aparte, recuerden que estos son trimestres, ¿no? Entonces, bueno, nada más voy a poner una aproximación, ¿no? 46 trimestres, entonces 46 entre 4, a ver, ¿cómo? 46 entre 4 es igual a 11 años, y me sobran 2 trimestres, ¿no? Porque 11 por 4 es 44, 2 trimestres. Ahora, hay dos cosas que quiero hacer aquí. En primera, esta es una aproximación, ¿verdad? Y fíjense, es que es un poco más, es más que 11 años y 2 trimestres, ¿no? Estoy a punto 83 trimestres más. Entonces, a los 11 años y 2 trimestres todavía no se va a llegar al doble, ¿no? Lo que va a pasar es que a los 11 años y 3 trimestres ya se va a duplicar, o sea, se va a duplicar y va a ser un poquito más, ¿no? Que el doble. Pero todavía cuando es 11 años y 2 trimestres todavía no se llega, ¿sí? Bueno, esta es la respuesta. Bueno, ahora, aquí tengo que hacer una observación importante. Aquí lo que importa en realidad no es el capital inicial, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? Porque fíjense aquí, lo que hice fue dividir 10,000 entre 5,000 y fue 2, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si hubiéramos empezado con más dinero, o sea, hubiéramos empezado en vez de 5,000 con 8,000 pesos, la pregunta habría sido, ¿cuándo se hacen 16,000, ¿no? Pero 16,000 entre 8,000 sigue siendo 2, ¿no? Entonces, en realidad no importa exactamente cuánto era la capital inicial en realidad, sino que se está duplicando, eso es lo que en realidad importa, ¿no? Entonces, se obtiene el mismo resultado, el mismo... con cualquier capital inicial. En el sentido de que esto es la pregunta es cuándo se duplica, ¿no? Entonces, con cualquier capital inicial que tengan, el tiempo que se duplica es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, si todavía no entienden por qué, pues hagan la cuentita, ¿no? Pongan otra capital inicial y pongan el doble y van a ver que va a salir lo mismo, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Ahora, ahora lo estamos haciendo más general, ¿no? A ver. Aquí estoy haciéndolo un poco más general porque primero digo, en primera, invertamos cierta cantidad, ¿no? A ver, voy a poner la fórmula, ¿verdad? La fórmula del interés compuesto. El capital después de tiempo t es el capital inicial por 1 más r entre n sobre, digo, a la t. Y entonces aquí fíjense, está diciendo, pues imagínate que C0, pues no, o sea, no me importa cuánto sea el valor de C0, ¿no? Es lo que les decía en la anterior, ¿no? Aquí en realidad no me importa el valor exacto de C0. Lo único que, bueno, y la R la voy a, no voy a hacer la fija, la voy a variar, ¿no? O sea, digamos, es una variable. El N sí va a ser, como dice aquí trimestralmente, N sí va a ser igual a 4. Porque se hace trimestral en este trimestral. Se va a hacer trimestral.
¿sí? Pero fuera de eso, la R va a ser una variable y la C también va a variar. Y entonces la pregunta es otra vez, ¿cuánto tarda en hacer el doble? ¿Sí? Y entonces, fíjense, aquí lo que queremos es encontrar el T, ¿sí? Tal que, ya no le puse subíndice F, ¿no? Fíjense, voy a encontrar el T tal que el C de T, el capital final del tiempo T, es igual a 2 veces el capital inicial, ¿no? Entonces voy a hacer esta ecuación, fíjense. Voy a dividir el C de T entre C de 0. Va a ser igual a 1 más R sobre 4 elevado a la T. ¿Sí? Ahora este cociente es igual a 2. Ahora, apliquen logaritmo, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo de este lado derecho. Logaritmo natural de 2 es T veces el logaritmo natural de 1 más R entre 4. ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, van a obtener que T es igual a este cociente. Logaritmo natural de 2 entre el logaritmo natural de 1 más R entre 4. Fíjense lo que estoy haciendo. Esto es una fórmula que te da el tiempo en términos de la tasa de interés, ¿no? Entonces, si tu tasa de interés, entonces lo que queremos hacer es variar la R para ver cuánto tiempo se tardaría en duplicarse tu capital. Entonces, fíjense. Ya aquí puse la gráfica de cómo se ve esa función, ¿no? Porque aquí lo que estamos haciendo, de hecho, fíjense, es que T está en función de R. ¿Sí? Bueno, esta es la gráfica, ¿no? Entonces, este es un tipo de gráfica que no hemos visto en la clase, ¿no? Bueno, la puse con la computadora. Bueno, a pesar de que nunca hemos visto una gráfica así, se parece a gráficas que sí hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes hacen esta gráfica en una computadora o bueno, en alguna de las herramientas online que les di o que les pasé, van a fijarse, fíjense por ejemplo aquí, está interesante que aquí empieza como que en esa parte empieza la curva. Bueno, eso es porque si ponen un número menor que, a ver, en primera, este eje, el eje vertical, el eje horizontal, perdón, sería el eje de las R y el eje vertical sería el eje de la T, ¿no? Porque esas son las variables que tenemos, ¿no? Entonces, aquí menos 4, si ustedes ponen cualquier número menor que menos 4, no le pueden sacar logaritmo a la expresión, ¿no? Por ejemplo, ahí escojan menos t igual a r igual a menos 5, sustituyanlo y van a ver que no se puede evaluar porque tendrían que obtener el logaritmo de un número negativo. Bueno, ¿qué otra cosa tiene interesante esto? Pues observen que se ve que, digo se ve porque pues les digo que no, es algo que no hemos estudiado, pero al menos yo creo que es bastante claro que el eje Y es una asíntota, ¿no? Bueno, y si no es tan claro, les digo que hagan la gráfica en computadora y van a ver que sí se va acercando más, ¿no? Entonces, aquí está interesante que esta es una asíntota. El eje Y es asíntota. Obviamente es asíntota vertical porque el eje Y es vertical, ¿no? Asíntota. Bueno, después de admirar las curiosidades matemáticas, después de admirar las curiosidades matemáticas de la gráfica, vamos a ver qué significa. Fíjense, este punto está interesante. Este es el punto
4,1. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa este punto? Pues este punto, 4, ¿qué significa? R sería 4 y T valdría 1, ¿no? Ahora, 4, ¿qué significa 4? 4 es 400%, ¿no? Es lo que dijimos, ¿no? Y este 1 es 1 medido en ¿qué? ¿Cómo se llama esto? En un trimestre. Ahora, ¿qué significa ese punto azul? ¿No? Significa que si ustedes pusieran una tasa de interés del 400%, en un trimestre se duplicaría ¿cómo se llama? Su capital inicial. Claro, ya sé que 400% es algo irreal, ¿no? Pero bueno, considérenlo pues simplemente para entender qué significa la gráfica, ¿no? Ahora, si se acuerdan, estamos tomando este 400% y lo estamos componiendo cada trimestre. Entonces, este 400% se divide entre 4, ¿no? Porque hay 4 trimestres al año. Entonces, cada trimestre se estaría usando una tasa de interés del 100%. Pues sí, ¿no? Entonces, si desde el principio usas el 100%, pues en un solo trimestre ya duplicaste tu dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa este punto. ¿Sí? Ahora, si toman otro punto, pues no sé, bueno, aquí, fíjense, aquí está R, bueno, es que ese punto no es exactamente el 3, ¿no? Aquí parece que pasa altura 3, pero no es exactamente el 3, ¿no? Se tienen que acercar más, ¿no? Para que vean que no es 3, ¿no? Pero bueno, este punto es cercano a 3, ¿no? Entonces, este es cercano a 1,3, ¿no? Altura 3, ¿no? Entonces, a ver, pero lo voy a poner tal vez con otro color. ¿Qué significa eso? Entonces, cercano a 1,3. O sea, no es exactamente ese punto, ¿no? En este caso, el R sería 1, que es 100%. Y entonces el T es aproximadamente 3 trimestres, ¿no? Entonces, en ese punto representa que si ustedes, ¿cómo se llama? Usan la tasa de interés de 100% anual, que también es algo irreal, ¿no? Pero si usaran esa tasa de interés, aproximadamente en 3 trimestres ya ganarían el 100%, o sea, se duplicaría su dinero. ¿Sí? Entonces, fíjense, la diferencia entre el punto azul y el punto morado es que el punto azul, pues la tasa de interés es más grande y el tiempo en el que se duplica el dinero es menor, ¿no? Bueno, y así va a pasar, ¿no? Entre menor sea la tasa de interés, más tiempo se va a tardar, ¿no? Ahora vamos a poner la gráfica. Esta misma gráfica la voy a alejar un poco y la voy a dividir entre 4. ¿Por qué? Porque esta T, en esta gráfica está medida en trimestres. Entonces yo quiero que se vean los años, ¿no? Entonces voy a hacer una transformación de la gráfica, la voy a dividir entre 4. Dejen. Ya no se quiere mover esto. Dejen. Ya se está moviendo, ya se movió. Bueno. Entonces ahí está la gráfica, dividida entre 4, entonces ahí pueden ver la fórmula, ¿no? Que nada más dividí entre 1/4. Y entonces aquí van a poder ver, fíjense, aquí el T, ¿cuál era? El eje
horizontal en este caso es R y está medido en porcentaje, ¿no? Este R es un porcentaje y el vertical es T, y como lo multiplique, como hice esta división entre cuarto o multiplicación por un cuarto, este ya se va a medir en años. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ver, ¿qué habíamos encontrado en el otro ejercicio? Para que se duplicara, bueno, claro, usamos una tasa de interés muy chica, ¿no? Era 1 punto, era punto, ¿cómo era? 1, a ver, ¿cómo era esto? La tasa, a ver, déjenme, me acuerdo de qué estoy hablando. El R era 6%, ¿no? A ver, en este, ¿no? El R era 6%. Ah, pero 6% es muy poquito, ¿no? 6% sería 6% sería 0.06. Entonces eso está por acá. ¿Sí? ¿Y cuántos años nos tardábamos? Según esa, decía aquí, 11 años y 3 trimestres, ¿no? Entonces vamos a localizar esto aquí. A ver, espero todo salga bien porque 11 años, 3 trimestres, o sea, si tomo una línea vertical, bueno, más o menos vertical, ¿no? Bueno, más o menos pasa por, les digo, es aproximado, ¿no? Esta es la línea, o sea, aquí quiero decir que esta sea como R igual a 0.06. Y la idea es que aquí pasa más o menos por un punto por aquí, ¿no? Y ese punto, pues si trazan la línea horizontal que pasa por ese punto, pues bueno, esto es una aproximación, ¿no? Pero básicamente aquí lo que van a tener es el T igual a 11 años y 3 trimestres. ¿Sí? Entonces, bueno, en esta gráfica se ve justamente nuestro resultado que habíamos tenido. Bueno, claro, es una aproximación, los invito a que revisen la gráfica. Y bueno, también aquí pueden ver el comportamiento de la gráfica. Por ejemplo, entre mayor sea la R, ¿no? Si es mayor la R, pues la gráfica es más, está más chaparrita. ¿Y eso qué significa? Pues que el tiempo que les va a tomar en duplicar su saldo, su capital inicial es menor, ¿no? En cambio, si el interés está muy cerca, la tasa de interés está muy cerca de cero, el tiempo que se va a tardar en duplicar, pues cada vez es más y más grande, ¿no? De hecho va a tender a infinito, ¿no? Conforme ustedes se acerquen a cero, va a tender a infinito ese tiempo. Bueno, pues esta es la aplicación que les quería platicar. Les pongo la referencia. Y ahora sí, ya damos por terminada la semana 3. Gracias por ver el video.